Hemos estado hablando acerca de qué hacemos memoria cada que participamos de la cena y empecemos a hacer memoria de la luz de que Dios dio a su Hijo, ¿verdad? Y que hicimos memoria de que la luz vino al mundo, que Jesús es esa luz, que vino para salvarnos, que por creer en Él y recibirlo ahora somos sus hijos y somos luz. Amén. Hicimos memoria de que somos luz también y que estaremos con Él para siempre. Pero también hicimos memoria de que debemos ser llenos de la palabra y del Espíritu Santo. Y vimos lo que era embriagar. Y embriagar viene del griego mexuo. Y significa beber hasta la intoxicación, emborracharse, embriagar, beber, borracho, ebrio. El que está ebrio está bajo el control de aquello que está ebrio. Eso es lo que se está enseñoreando de Él. Y eso es lo que significa ser ebrio del Espíritu Santo, ser lleno de Él. Miramos lo que significa morar y significa ocupar una cosa, residir, habitar, permanecer, quedarse. Y eso es lo que la palabra tiene que hacer en nosotros, morar. Pero tú y yo tenemos que leerla, tenemos que escucharla. La palabra no entra a nuestro corazón, sino a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Ahora, tanto ser llenos, hacer morar la palabra abundantemente, como ser lleno del Espíritu Santo son dos ¿qué? Dos mandatos. ¿Que quién tiene que obedecer? Ir al que está a su lado, usted. Dígale al que está a su lado, usted, porque eso no tiene que ver nada conmigo. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Todos tenemos que ser llenos, pero nos encanta aplicarle la palabra a los demás. Ay, si hubiera estado el domingo, esa palabra era para usted. No, si usted vino es para usted. Dígale, lo que Dios me va a hablar es para mí. Dígale al que está a su lado, es para mí. Así que por favor guarde silencio y no me interrumpa, que yo quiero escuchar. Amén. Y entonces estuvimos viendo hace 15 días que debemos ser llenos de la palabra. Pero en ese ser lleno de la palabra hay algo muy importante. Es que Dios derramó el amor de Cristo en nuestros corazones. ¿Y por qué? Porque es que la palabra y los mandamientos hayan cumplimiento en el amor. Y vimos que el amor es derramado en nuestros corazones para que nosotros tengamos relaciones exitosas. Relaciones exitosas con nuestro prójimo y por ende relaciones exitosas con Dios. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones para que ya no amemos en nuestro amor natural, porque nuestro amor natural sí deja de ser. Si es envidioso, si es jactancioso, si hace cosas indebidas, si es egoísta y por ende busca lo suyo y si deja de ser. Pero el amor de Dios no. Ese es un amor que permanece para siempre, es invariable, no cambia, no deja de ser. Él te ama, me ama y no nos ha dejado de amar. ¿Usted le ha fallado alguna vez al Señor? No levante las 4 extremidades, con una nomás hay. Porque podríamos levantar las 4 porque le hemos fallado a Dios. Pero Él nos sigue amando. Amando, porque Él no depende para amarnos de lo que tú y yo hagamos. Él decidió amarnos, tomó esa decisión y espera que nosotros lleguemos a amar a nuestro prójimo, ya no como a nosotros mismos, sino ahora como Cristo nos amó. Pero no podemos amar como Cristo si el amor de Cristo no es derramado en nuestros corazones. Y Él lo está derramando. Y usted todos los días por la fe puede recibir más y más de ese amor de Cristo en su vida, en su corazón. Amén. Para que de ese amor de Cristo usted pueda dar. Cuando abraza, cuando saluda, cuando mira, cuando habla. Que ese amor de Cristo fluya a través de usted. Cuando enfrenta las circunstancias o los roces con los hermanos de una manera sana, correcta, es por ese amor
de Cristo. Pero vimos también la llenura del Espíritu, ¿verdad? Y preguntábamos, ¿para qué? ¿Para qué esa llenura? Debemos ser llenos. ¿Y para qué? Y vimos que en la palabra que el Señor envió a su Espíritu a nosotros, por cuanto somos hijos, envió a nosotros el Espíritu de su Hijo. Desde el día que usted recibió al Señor, ríos de agua viva están corriendo de su interior, hablando del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, y usted ha creído en Él. Y desde ese momento están corriendo el Espíritu Santo como ríos de agua viva. Y correr habla de un verbo, ¿verdad? De una actividad. El Espíritu Santo no está pasivo en ti, está activo, es dinámico, está haciendo en ti, está renovando, está empapando, está nutriendo, porque eso es lo que hace un río. Amén. Y vimos y estuvimos estudiando en las epístolas cómo es el Espíritu Santo está en mí para ayudarme a tener una vida personal ¿de qué? ¿De qué? De éxito. Una vida personal de éxito. Porque es por el Espíritu que yo puedo hacer morir ¿qué? Lo terrenal en mí. Es por el Espíritu que yo venzo la ley del pecado. Recuerda que comparamos la ley del pecado a la ley de la gravedad y la ley del Espíritu a la ley de la aerodinámica. Y cómo el hombre siempre quiso volar. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Hasta que descubrió que había una ley más poderosa que la ley del pecado. Y era la ley del Espíritu. Y cuando Pablo descubrió esa ley, empezó a tener una vida victoriosa sobre el pecado. Empezó a tener una vida victoriosa. Lo mismo le pasó al hombre con la ley de la gravedad. Quería volar y siempre terminaba allá estrellado contra el piso. Cansado de tanto darse duro, empezó a buscar charcos. ¿Sí? Cosas altas, pero que abajo hubiera un charco para que le amortiguara el golpe. Ensayó poniéndose alas, ensayó con alas, pedaleando, ensayó por todas partes, hasta cuando descubrió la ley de la aerodinámica. Y se siguió metiendo en esa ley, y estudiando, y estudiando, y mirando, hasta que logró volar. Y ahora todos los que se suben en un avión, por ese avión, por esa ley de la aerodinámica, todos en el avión están volando. Pero no todos en el avión están haciendo esto, ¿cierto? Usted se imagina a todos dentro de un avión. Tremendo, ¿no? Pero todos en el avión están volando ¿o no? Sí. Así ahora es en Cristo. Tú y yo ahora estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, no estamos bajo la ley del pecado. Como todos los que están en el avión no están bajo la ley de la gravedad. El avión no aterriza porque la ley de la gravedad es más fuerte. No, él aterriza aprovechando la ley de la aerodinámica. Y vuelve y despega cuando quiere, aprovechando la ley de la aerodinámica. Y la gravedad ya no se enseñorea del avión, como no se enseñorea de las aves, ¿verdad? Ya no se enseñorea de las aves. Así ahora que tú y yo estamos en Cristo, ya el pecado no se enseñorea de nosotros porque estamos en Él. Y en Él somos más que vencedores. En Él todos los podemos porque Él nos fortalece, pero es en Él. Ahora, si a mí me da por decirle al piloto, ay, no me atendieron bien, me bajo. Ahí mismo caigo bajo la ley de la gravedad. ¿Y cuántas cosas nos hacen salir de Cristo? La rebeldía, los caprichos, el no hacer morir las cosas terrenales en nosotros, el no reprender las obras de las tinieblas de nosotros, nos hacen salir. Y entonces la ley de la gravedad llega y nos da el totazo. O sea, la ley del pecado vuelve y volvemos a estar presos de esa ley hasta que nos reconciliemos con Dios y volvamos nuevamente a meternos en Él, ¿verdad? Entonces el amor es para tener relaciones interpersonales
exitosas, victoriosas. Y el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en usted, es para que usted tenga una vida exitosa, personal exitosa. Y entonces viene la pregunta de hoy: ¿y para qué el poder del Espíritu? ¿Y para qué el poder del Espíritu Santo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Veamos el 9 y el 10. Padre, quiero darte muchas gracias en esta hora por tu presencia y por tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento hoy, ayúdanos a comprender, Señor. Vivifícanos según tu palabra y ayúdanos a apropiarnos de todo lo que tú nos estás dando, con todo lo que tú nos estás equipando y revistiendo, Señor, para que podamos andar como tus hijos amados que somos, Señor, y manifestar tu amor a otros, Señor, y tu poder y tu gloria y tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Espíritu Santo, tú que estás aquí, guíanos al conocimiento de la verdad. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dice el capítulo 2 de Primera de Pedro en el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido. No dice que seréis, dice que ¿qué? Sois. O sea que eso es una realidad. ¿Cuándo? Hoy. No es una realidad que va a ser mañana. Usted ya es real sacerdocio, ya es una nación santa, ya es un pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿pero para qué? Y ahí dice: para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois. Vuelve Dios a ratificarse en lo que ahora somos. Ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, estamos llamados a anunciar las virtudes. Ahora, ¿qué son virtudes? Cualidades, valores, ¿verdad? Estamos llamados a anunciar las virtudes. Jesús le decía a los discípulos: vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Vayan y anuncien. Empiecen a manifestar ese reino y yendo por el camino, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Han recibido de gracia, reciban, den. Pero para poder hacer eso, yo necesito del poder del Espíritu Santo, porque no es en mis fuerzas que lo voy a hacer, es en el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver, primero, Jesús necesitó ese poder. Lucas capítulo 4. Todo el capítulo 4, desde el versículo 1 al 13, habla acerca de la tentación de Jesús y cómo fue llevado por el Espíritu para ser tentado, ¿cierto? Pero luego en el versículo 14 dice que Jesús volvió del desierto. ¿Y cómo volvió? Dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, ¿cierto? Luego vamos al versículo 17. Y se le dio el libro del profeta, vino al templo y allí en la sinagoga se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces hay un para qué, ¿cierto?
La presencia del Espíritu Santo en ti es para que tú puedas tener una vida victoriosa. Pero ya en la hora del ministerio necesitas el poder del Espíritu Santo. Necesitas ese poder y Jesús lo sabía. Fíjese que cuando Juan le bautizó, él recibió el Espíritu Santo. Pero dice que después de que fue tentado, volvió en el poder del Espíritu. Tenía el Espíritu Santo en él, pero ahora estaba en el poder del Espíritu Santo. Amén. Son dos instancias, dos momentos. Y le dice, ¿para qué? Fue ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Y qué significa ungir? Ungir viene del griego chrio, y que significa untar o frotar con aceite. Significa también consagrar a un oficio o servicio. Consagrar a un oficio o servicio. Y en la antigüedad, los reyes, los sacerdotes eran ungidos para un oficio, ¿verdad? Y todo el que era llamado para algo especial por el Señor siempre era ungido, ungido. Se derramaba aceite sobre él y el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Y es ungido para ese oficio y Jesús describe el oficio para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, librar a los cautivos, dar vista y a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y para predicar. Necesitamos ese poder también. Necesitamos ese poder. Jesús dijo que las mismas cosas que Él hizo, ¿y será que están esas ahí? Las que acabamos de nombrar. Ahora, si Jesús necesitó del poder del Espíritu Santo para hacer esas cosas, nosotros también. Amén. Ahora, vayamos a Hechos, capítulo 10, versículo 38. Vamos a leer desde el 37. Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo en cada uno. Versículo 37, ¿ya lo tenemos? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, el Espíritu Santo es Dios, y esa unción es la presencia de Dios contigo. Es la presencia de Dios contigo. Ahora, dice ahí cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y dice, y con poder. O sea, lo revistió. No solo lo ungió, sino lo revistió con poder. ¿Cómo lo ungió? Lo revistió con poder para que pudiera hacer la obra a la cual había sido llamado. Amén. Y nosotros necesitamos lo mismo. Ahora vamos a mirar nosotros. Segundo punto. Primer punto, Jesús lo necesitó. Segundo punto, nosotros lo necesitamos. Si queremos andar en las mismas obras que Él hizo, nosotros también lo necesitamos. No solo necesitamos su amor, no solo necesitamos su llenura para tener vidas victoriosas, necesitamos su poder para ser testigos de Él. Para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y no en nuestras fuerzas, sino en su poder. Amén. Juan 14:12. Es un pequeño paseíto por la palabra, pero es muy bonito.
¿Ya lo tenemos? Leamos desde el 11. Dice: creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Sí? Era el Padre actuando a través de Jesús. Y luego dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Cierto? Él iba a terminar su obra en el momento en que presentara su sangre por el pago de nuestros pecados, para remisión de nuestros pecados, el momento en que derramara su sangre en el propiciatorio, el momento en que el sacrificio fue acepto. Hasta ahí va su obra. Descendió para empoderar a sus discípulos. 40 días les compartió, les habló, pero también les dijo: esperen a que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos. Pero ya había soplado sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pero ahora iban a ser investidos del poder del Espíritu Santo. Amén. Y dice: las obras que yo hago, ustedes las van a hacer aún mayores, porque yo voy al Padre. O sea, nosotros estamos llamados a continuar la obra de Cristo. Un cuadro de estos es Elías y Eliseo. Elías iba a ser tomado, pero Elías fue y puso el manto sobre Eliseo, y Eliseo se fue tras de él. Hay un primer manto que es puesto sobre uno, que es para un llamado. Y entonces es llamado Eliseo. Y Eliseo se va y le servía a Elías, y estuvo allí sirviéndole a Elías, sirviéndole detrás de Elías. Pero Dios le había hecho a Elías que iba a levantar a Eliseo y que Eliseo continuaría la obra de él. Y cuando Elías se va a ir, le dice a Eliseo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: una doble porción de tu espíritu. O sea, si iba a continuar la obra de Elías, tenía que hacerlo en el poder de Elías. Amén. Tenía que hacerlo en ese poder. No podía hacer las obras que hizo Elías en el poder de Eliseo. Tenía que hacer las obras de Elías en el poder de Elías. Así Jesús no pudo hacer las cosas que hizo, sino en el poder de Dios, porque estaba haciendo las cosas de Dios. Amén. Y fue revestido del Espíritu Santo. Dice que todo lo que él hizo, recuerda el Hechos 10:38, que todo lo que hizo lo hizo porque Dios estaba con él. Y eso nos quita un velito. Es que Jesús no era Dios, era 100% hombre. Por eso pudo ser tentado en todo como nosotros. Amén. Pero en toda su obra él lo hizo en el poder del Espíritu Santo, porque Dios estaba con él, Dios obrando a través de él. Por eso dice allí: creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, el Padre estaba actuando a través de él. Eran uno, como guante y mano. Son uno, ¿verdad? Así él dijo que sería con nosotros. Las mismas obras que yo hice, ustedes la harán, porque yo voy al Padre. Pero ¿quién no iba al Padre? El Espíritu Santo. Él iba a descender. Pero tú y yo tenemos que hacer lo mismo que hizo Eliseo. ¿Pedir una doble porción? No, tomar el manto. Cuando Elías ascendió, ¿qué descendió? El manto. ¿Y qué hizo Eliseo? Lo tomó. Pero no salió corriendo a buscar a Elías para devolvérselo. Se lo puso. Empezó a usarlo. El mando era para ponérselo. Y Elías se lo tomó y se lo puso, pero también después lo usó y golpeó, igual que Elías hizo en el río Jordán, y el río se abrió y todos sabían que el espíritu de Elías, el poder de Elías ahora estaba en Eliseo. Y así el mundo tiene que saber que ahora el poder de Dios está en nosotros. Pero recuerde que estamos llamados a anunciar las virtudes. Y eso es hablar del amor de Dios. Cuando tú y yo vamos, tenemos que mover en lo mismo que movió Jesús, por amor. No para ser vistos.
No para mostrar cuántos resucito, o cuántos caminan, o cuántos ciegos ven. Es por amor. Por amor. Por amor Dios dio a su Hijo, pero también por amor nos dio la salvación. No queriendo dejar este mundo en tinieblas, dijo: vosotros sois la luz del mundo. Pero también nos revistió con su Espíritu, para que nosotros podamos hacer las mismas obras que Él hizo. ¿Y aún qué? Y aún mayores. Y aún mayores. Porque Él iba al Padre. Cuando terminó la labor de Elías, empezó la labor ¿de quién? De Eliseo. Pero no terminó la labor del poder de Dios. Continuó en Eliseo. Cuando terminó la obra de Cristo, de redención, de salvación, de perdón, de libertad, de reconciliación de nosotros con el Padre. Cuando terminó esa labor, empezó la labor ¿de quién? De la iglesia. O sea, de nosotros. Empezó nuestra labor, pero esa labor no la podemos hacer en nuestras fuerzas. Tiene que ser en el poder del Espíritu. Amén. Tiene que ser en el poder del Espíritu. Lucas 24:49. Les dice allí que van a hacer las mismas cosas, que tú y yo vamos a hacer las mismas cosas. Pero mira lo que les dice en Lucas 49. En Juan, que vimos la semana pasada, había soplado sobre ellos para que recibieran, para que fueran llenos del Espíritu Santo, recibieran el Espíritu Santo. Pero aquí en Lucas les dice, Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa ¿de qué? De mi Padre sobre vosotros. ¿Y cuál era la promesa? Derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Sobre toda carne. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Investidos. Ahora, ¿qué significa investir? Viene del griego enduo, que significa hundir en un vestido. Tremendo, ¿no? Es hundir en un vestido. Es como si lo cogieran a uno y lo metieran dentro de un vestido, dentro de un traje. Es hundir en un vestido. Es revestirme. Estoy lleno. De mi interior están corriendo de agua vivas. Pero es como ponerme una armadura, un traje especial, poderoso, indestructible. Amén. Investir con ropa, poner, revestir, vestir. Eso significa investir. Tremendo, ¿no? No es solo vestirme del hombre nuevo, no solo es vestirme de amor, es también vestirme con el Espíritu. Revestirme de Él. Es permanecer sumergido. Ahora, bautismo significa dejar abrumado, completamente mojado. Completamente mojado. Viene del griego baptizo, el cual viene del griego bapto, que significa arrollar, inundar, cubrir completamente con un fluido. O sea que tú y yo estemos totalmente sumergidos en Él, pero a la vez llenos de Él. Un viernes el Señor me dejaba sentir que estábamos rodeados de su gloria, pero me decía, no pueden ser como submarinos. ¿Y cómo está un submarino? Rodeado de agua, pero vacío de agua. Y Dios no quiere que estemos vacíos de Él. Quiere que estemos sumergidos en Él, pero a la vez llenos de Él. Y fíjese que Él nos dio su Espíritu, corre de nuestro interior, pero a su vez nos está revistiendo con el poder del Espíritu Santo. Nos está sumergiendo en Él, empapándonos, cubriéndonos, tapándonos totalmente. El mundo no puede ver eso, pero tú y yo por la fe lo recibimos. Amén. Quizá tú no lo puedas ver y Dios no te lo deje ver, pero tú sabes que lo recibes por fe. Porque en Gálatas dice que por fe recibimos la promesa del Espíritu. Esa promesa que Jesús envió, la recibimos por fe. Hechos 1.
capítulo 4. Capítulo 1, Hechos 1, versículo 4. ¿Ya lo tenemos? Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que ¿qué? Esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea que Él les estuvo hablando del Espíritu Santo. Recuerdan que Él en Juan empezó a decirles, mire, les conviene, a ustedes les conviene que yo me vaya. A Eliseo le convenía que Elías se fuera. ¿Sí o no? Rico estar con Elías, pero rico caminar en el poder de Elías. ¿Es así o no es así? Mientras Elías no se fuera, Eliseo no podía hacer nada. Pero ahora que Elías se iba, Eliseo tenía una doble porción para hacer todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Jesús sabía para qué le estaban dando, pero tú y yo sabemos para qué Dios nos está dando su espíritu, su amor, su poder. Y tenemos que apropiarnos de eso. Si no sé para qué es, cuando lo tenga, no sé para qué, no sé cómo usarlo, ni para qué usarlo, ¿verdad? Pero si sé para qué es, entonces voy a poder usarlo. ¿Listo? Y entonces le dice, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ya vimos lo que era ser bautizado, ¿verdad? E investido. Es ser metido en algo, revestido de algo, cubierto de algo. ¿Sí? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, se iba Jesús, empezaba la iglesia y ellos se van a Jerusalén al fin de los tiempos. ¿Restaurarás el reino a Israel? Y el Señor llega y los vuelve a meter en la onda y les dice, no les toca a ustedes saber eso, o sea, no se afanen por eso. Les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y dice luego, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, él ya les había dicho, si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Les empieza a hablar del Espíritu Santo y ellos se van al reino. Y él les dice, no Señor, céntrense en ustedes. Ese es el tiempo de la iglesia. Si yo me voy a otra cosa, no voy a hacer con lo que me dieron, lo que tengo que hacer. Eso no quiere decir que no me interese lo que va a pasar en lo porvenir, pero debo centrarme en lo de ahora. Usted puede hacer preparativos, en enero puede empezar preparativos para Navidad, ¿cierto? En febrero también, en marzo también, pero no se gaste la plata desde ya comprando cosas de Navidad, ¿cierto? Primero qué, lo primero, lo de ahora, lo que me compete en este momento. Después, lo de más adelante. Navidad llegará, pero yo ya sé que va a venir, ¿verdad? Pero estoy centrado en lo que estoy centrado. Mucha gente en una época que se centró en la venida del Señor, en el rapto, y empezaron a vender casas, no estudiaban porque ¿para qué si el rapto venía? No se casaban porque ¿para qué si el rapto venían? Y no se centraron en vivir su ahora, su momento, sino que se dedicaron a vivir un tiempo del cual ni siquiera los ángeles saben.
sino que está en la sola potestad del Padre. Y Dios no quería eso con los discípulos. Les digo yo, vengan para acá, no se me vayan por allá, vengan. Van a ser revestidos para que me sean testigos, para que anuncien las virtudes, para que proclamen el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, para que den de gracia lo que de gracia han recibido, para que manifiesten el reino de Dios, el cual está en medio de nosotros, el cual se ha acercado. Pero hay que darlo a conocer, hay que manifestar ese reino. Y para eso necesitamos su poder. Centrarme en lo que tengo que estar centrado, mirando lo que tengo que estar mirando. Ahora, ¿qué es una promesa? ¿Quién me dice? ¿Qué es una promesa? Diría alguien frustrado, es una promesa que el papá hace para que uno pase el año y después incumple. Es la promesa que hace mi jefe para que yo trabaje como un burro y después no me paga. Trabaje tranquilo que después yo le doy un ascenso. Y me manda a trabajar al 10º piso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una promesa? Viene del griego evangelía y significa anuncio, mensaje, prometer, seguridad divina de algo bueno. Dice seguridad divina de algo bueno. Ahora, ¿por qué dice y traduce seguridad divina de algo bueno? Y aclara, divina. Porque las promesas nuestras, por más buenas que sean, no tienen esa palabrita ahí de seguridad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque mis promesas, por más que yo quiera hacerlas, a veces se presentan circunstancias que me impiden hacerlas. Pero Dios, miren lo que dice en Números 23. Números capítulo 23. Versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Luego en el 20 dice, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Tremendo. El que le está dando la promesa del Espíritu Santo no soy yo, es Dios, el cual no miente, porque Él es verdad. Mentir a Dios sería negarse a sí mismo, porque Él es verdad. Sería como decir que veracidad es positivo, mentira es negativo, y si Él hace más por menos, da menos, sería negarse a Él. Y Él no se va a negar a sí mismo. Él honra su palabra y muchas veces ha cumplido sus palabras por amor a su palabra, porque ama su palabra. Amén. ¿Qué te ha prometido Él? Espéralo, porque sin duda vendrá, le dijo a Habacuc. Espera la promesa, sin duda vendrá, aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, 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 vendrá. Y con esa confianza entraron los discípulos al día de Pentecostés. 10 días esperaron, pero Él les dijo a más de 600 personas, pero solo 120 perseveraron, quisieron esa promesa, la esperaron. Muchos quizá porque no se aguantaron el calor. ¿Usted se imagina 600 personas en un aposento alto? En el desierto, tremendo calor, sin aire acondicionado, sin ventiladores. Y de pronto les da por decir aleluya al tercer día. Y el que estaba al lado, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Me acordé que tengo que hacer algo y empezaron a irse. Y en la noche se iban sacando y me imagino que durmieron.
Estaban allí perseverando, juntos, unánimes, pero se fueron yendo. ¿Se imagina la que cocinaba para 600 personas o las que cocinaban? Ay, a mí no me gusta eso. Ay, no hicieron otra cosa, ahí quedó sin sal. Y los 1000 reparos, 600 personas reparando. Pero hubo 120 que esperaron, perseveraron. ¿Durante cuántos días? 10. Dios me hace una promesa, pero yo tengo que perseverar para obtenerla, creer que la voy a recibir y sin duda esperarla y publicarla, aunque se demore y me digan y se burlen. Usted la tiene que esperar y procurar, prepararse para recibirla, prepararse para recibirla. Un día no hubo lluvia en un lugar y no había nada de lluvia, pero un día un hombre le dijo: va a llover. Y uno de los agricultores, habían 2 agricultores, escucharon. Y de los que escucharon, uno salió y empezó a arar. Y empezó a arar. Empezó a arar su tierra. Y el otro le dijo: ¿qué hace? Le dijo: preparándome para la lluvia. Porque sin duda va a llover. Dios dijo que iba a llover y va a llover. Solo me estoy preparando. Déjeme decirle, viene una lluvia tremenda, una manifestación de la gloria tremenda. Y usted dirá: pastor, no está pasando. Y yo le diré: solo prepárese, crea y prepárese, límpiese, vacíese, que tenga donde echar cuando venga esa gloria, que tenga donde almacenar cuando venga esa gloria. Pero prepárese, lea la palabra, ore, ayune, venga a su presencia y dígale: Señor, dígame una cosa, ¿cuál de los dos estaba preparado, esos 2 agricultores, para cuando lloviera? ¿El que aró o el que no aró? El que aró. Él estaba preparado para la lluvia, aunque no viera nada. Él sabía que Dios había dicho, y Dios no miente. Y una cosa tiene que saber: Dios no miente. Dios dijo que veríamos su gloria. Dios dijo por aquel profeta ya hace varios años que iba a llover. Después mandó razón por una persona que estaba en Estados Unidos y no nos conocía. Usó a un hombre para decirle: dígale, hable, diga en su iglesia que van a ver su gloria. Le dijo: tu casa y tu iglesia van a ver la gloria de Dios. Van a ver la gloria de Dios. Un hombre que no nos conocía ni nos conoce. Y sin duda, si Dios lo dijo, vendrá, será. Pero tú tienes que ¿qué? Quererlo y creerlo. Prepararse. Prepararse. Recuerdo que el anciano con el que me crié, uno de los ancianos con los que me crié, me miró un día a los ojos. Y el Señor empezó a hablarme y me dijo: ¿quieres que te use? Te voy a usar. Prepárate. Prepárate. Hace años. Pero Dios no olvida sus promesas. Y yo no tengo por qué olvidarlas, porque Él no las olvida. Y sin duda se abrió su boca para decir algo, para decretar algo. Sin duda eso será. Sin duda eso vendrá. No importa quién se levante a maldecirte o a decir cosas contrarias a ti, como en el pasaje de Números que leímos. Allí estaba Balaán levantado para maldecir a Israel. Pero tuvo que decir: Dios decretó bendición y no podré revocarla. No podré revocarla. Dios determinó una cosa sobre este pueblo y sin duda será. Será, y nadie la puede cambiar. Nadie la puede cambiar. Como decía aquel profeta, la primera vez que vino ese profeta y la única que vino, y no volvimos a saber de él. Dijo: el infierno se ha levantado sobre este lugar, se ha levantado contra este lugar. Pero Dios ha dicho y Dios se sostiene en lo que dice. Y puede el infierno haberse levantado, pero la palabra de Dios sigue vigente y la va a ejecutar, porque la va a ejecutar. Punto. Porque Él lo dijo y Él no miente. Y Él lo va a hacer y lo está haciendo, déjeme decirle, lo está haciendo.
Y él me decía, abro los cielos sobre ustedes, abro los cielos y desato mi unción y desato mi gloria. Ahora yo tengo que prepararme y decirle, Señor, yo quiero. Y empezar a invertir tiempo. ¿Qué hicieron las personas allí en el aposento alto? ¿Invertir qué? Tiempo. 10 días con sus noches en ese lugar, esperando. Y a veces nosotros queremos las cosas de Dios, pero no queremos invertir. ¿Y qué hay de mi responsabilidad? 10 significa responsabilidad. 10 días fueron responsables, persistentes, perseverantes. Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí. Yo quiero lo que tú tienes para mí. Límpiame, quita de mí lo que estorbe, que yo reciba lo que tú tienes para mí. Quita de mí que yo crezca en tu propósito y que tu propósito crezca en mí, Señor. Ayúdame a rendirme en lo que me tenga que rendir, porque yo quiero lo que tú has dicho, Señor. Yo quiero la manifestación de tu gloria y quiero vivir bajo esa manifestación de tu gloria. Bajo esos cielos abiertos quiero andar, vivir, acostarme, levantarme, salir, entrar, ir, regresar. Bajo esos cielos abiertos, rodeado de tu gloria, lleno de tu gloria cada día, Señor. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué era todos unánimes juntos? Orando por lo mismo, procurando lo mismo, parados sobre una misma palabra, cabalgando sobre una misma palabra. ¿Qué los tenía allí reunidos? ¿El sancocho? No. ¿La comodidad? No. ¿Era el único lugar con aire acondicionado? ¿Usted ha ido alguna vez a Tierra Caliente? Y todos se quieren meter a Carulla, al Éxito. Así no haya nada que comprar, solo por dar la vuelta y refrescarse. Y uno entra y parece que saliera de un horno. No, allí no los estaba congregando eso. No era el aire acondicionado. Entonces, ¿por qué estaban unánimes juntos allí? Porque todos habían recibido una misma promesa, una misma palabra. Tenían un mismo propósito en Dios, ser revestido del poder del Espíritu Santo para ir por el camino, dando de gracia lo que de gracia habían recibido. Querían hacerlo, pero escucharon bien a Jesús. Esperen hasta que sean revestidos del Espíritu Santo, sean llenos del poder del Espíritu Santo, sean investidos, sean bautizados. Y lo esperaron y perseveraron. No estaba cada uno bajo su propia palabra. Todos tenían una misma palabra. Una misma palabra. Y estaban allí juntos, unánimes. No andan dos juntos si no están ¿qué? De acuerdo. No andan dos juntos si no están de acuerdo. Ahora Jesús en ese momento era la cabeza del grupo y fue el que les habló. Pero Dios también habla hoy por cabeza a toda su iglesia. Amén. Y vino y nos dio una palabra profética a toda la iglesia. Amén. Y cuando me dijo que habría sobre mí los cielos, yo siempre la extiendo sobre la congregación, porque entiendo que es para la congregación, es para todo el lugar donde Él me ha puesto. Y ha desatado su gloria y su unción sobre nosotros. Cuando mandó aquella palabra por aquel hombre de Dios, digo, dígale a su pastor y únase con su pastor. Únase. Un solo propósito, bajo una sola palabra. Caminando y cabalgando con un mismo propósito. La gloria de Dios. Únase en oración con Él, que van a ver la gloria de Dios. Tu iglesia y tu casa van a ver la gloria de Dios. Si la ve la iglesia, la tiene que ver la casa necesariamente. Amén. Amén. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros, para mí, para ti, para tu casa. Pero tenemos todos que estar ¿qué? Unánimes. Sí, eso es lo que Dios va a hacer, girando en torno a esa palabra, cabalgando en toda esa palabra. Y cada uno tiene que hacer su parte en torno a esa palabra.
Todos estaban allí. Aún la que estaba cocinando, no la reunió ni la movió a ese lugar el que iba a servir en la cocina. No, ella tenía su mira puesta en una promesa. El poder del Espíritu Santo va a ser desatado. Y aquí todos ponemos un granito de arena. Usted pica, usted pela, usted hace. Vayan cantando y todos vamos mientras pelamos papas, vamos cantando y vamos alabando a Dios y vamos alabando a Dios y vamos diciéndoles límpiame. Estaban todos en realidad, desde el que estaba en la cocina hasta el que estaba en la sala, hasta el que ocasionalmente entraba al baño. Todos estaban en la presencia de Dios y toda su vida giraba en torno a la promesa. Por eso estaban unánimes. ¿Unánimes qué? Juntos. Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino y llenó todo el lugar, y empezó a afectar la vida ¿de qué? De todos. Cuando el enemigo logra dividir, entonces eso no va a suceder. Y por eso los que no estaban de acuerdo fueron saliendo hasta que quedaron 120, unánimes. Los que estaban unánimes en el Salmo 134, si no me equivoco, dice: mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, y habla que será como el aceite que desciende, que es derramado sobre Aarón, o sea, la cabeza, y desciende por las barbas, por los vestidos, hasta el borde. Está hablando de cubrir todo de ahí para abajo con esa unción, con ese poder, pero estaban habitando juntos, unidos, unánimes. Allí es donde Dios envía bendición y vida eterna, y es donde Dios manifiesta su gloria. Amén. Y si Dios nos ha dado una palabra común a todos, ¿es para quién? Es para todos, para el que crea, la reciba y diga: eso es mío, yo lo quiero. Y no desisto hasta tenerlo. No desisto hasta tenerlo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, las lenguas no eran angelicales, eran lenguas humanas. Porque dice que todos los que habían allí les escuchaban hablar las maravillas de Dios, cada uno en su propia lengua. El griego en griego, el hebreo en hebreo. Y de todas las lenguas que hubieran allí, de todas las naciones que hubieran allí, cada uno tenía su lengua nativa, y en esa lengua le escuchaba hablar las maravillas de Dios. Porque fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, que hizo de nosotros su pueblo cuando no éramos su pueblo. Estamos llamados a eso. Y lo primero que empezaron a hacer, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, fue anunciar esas maravillas, hablar de las virtudes de Dios, hablar de las maravillas de Dios, de la grandeza, del poder, del amor, de la misericordia de Dios, de la bondad, de la humildad, de la mansedumbre de Dios, de la generosidad de Dios. Empezaron a hablar las maravillas de Dios, de su poder creativo, de su poder para sanar, de su poder para liberar, de la fuente de agua viva que sacia para siempre, del pan de vida que transforma y sustenta. Empezaron a hablar eso. Y tú y yo necesitamos de ese poder, porque hoy también el mundo necesita escuchar las virtudes de aquel, acerca de las maravillas y de su amor inagotable. Amén. Hechos 2, 38 a 39. ¿Para quién es? En el verso 11 habla eso de las cretenses, árabes, todos, prosélitos, romanos, africanos, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Pero vamos al versículo 38 y 39. ¿Para quién es esa promesa?
Y dice allí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo.